La Asamblea Cofacina hace varios años realiza una parte administrativa y una parte académica. Esa parte académica tiene que ver con todo lo que nos considera a nosotros como facultades de ciencias. Tiene que ver con educación, tiene que ver con investigación. Y este año, pues, el tema prácticamente que era obligado. Han habido muchos eventos sobre la COVID, pero nosotros queríamos dar un panorama de cómo lo han visto algunas facultades de ciencias. Entonces hemos hecho una mesa redonda, la hemos hecho de acuerdo con las condiciones de la comunicación por estos medios remotos, digamos limitada el tiempo, en forma de un panel. Vamos a escuchar 4 personas que tienen una relación directa con el tema de la pandemia y vamos a tratar de generar una pequeña discusión alrededor de lo que ellos nos presenten. Entonces, para eso invitamos a la profesora Ángela Caro de la Universidad Javeriana, quien nos hablará un poquito de los medicamentos, toda esta historia de los medicamentos y todo lo que ha surgido de discusión alrededor de los medicamentos que pueden ser o que no pueden ser. Escucharemos al profesor Adrián Ricardo Gómez, quien es decano en la Universidad Militar Nueva Granada, quien también nos ayuda con su esfuerzo en la generación de laboratorios moleculares como un aporte a la mitigación de la pandemia. Escucharemos al profesor Antonio Acosta, también con los desarrollos que hicieron en la Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla, al respecto del diagnóstico del COP2 para la enfermedad. Y finalmente escucharemos a la profesora Karen Flores de la Universidad del Norte, con algunas informaciones sobre las investigaciones que desde el punto de vista multidisciplinario ellos han venido realizando sobre el tema en la Universidad del Norte, con una mirada sobre el Caribe. Me pidieron que les contara acerca de algunas de las cosas que hemos venido haciendo desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana y adicionalmente que hiciera un poquito de énfasis en lo que estamos liderando desde la carrera de Química Farmacéutica de la Pontificia Universidad Javeriana. Me presento, yo soy Ángela Caro, soy química farmacéutica, soy especialista en epidemiología general, tengo una maestría en atención farmacéutica y estoy terminando mi maestría en educación. Y tengo más de 15 años de experiencia en temas de uso seguro de medicamentos. Hoy día soy la presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y soy miembro de Junta Directiva de la Sociedad Mundial de Farmacovigilancia. Y tengo el honor de ser la directora de la carrera de Química Farmacéutica de la Pontificia Universidad Javeriana, que para quienes no lo saben, la universidad empezó su carrera de Química Farmacéutica este semestre y estamos muy contentos de poder ahora estar liderando pues este tema del uso seguro de medicamentos desde allí. Entonces les voy a contar brevemente algunas cosas que como universidad se han venido haciendo en estos tiempos de pandemia. Apenas mi computador quiera pasar a la siguiente diapositiva. Y contarles que nosotros estamos hablando de la pandemia y cada vez que hablamos de la pandemia, pues pensamos en la pandemia del coronavirus. Pero tengo un gran amigo que es el presidente de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, que es el doctor Carlos Aceves, mexicano, que desde muy temprano, más o menos en febrero o marzo, empezó a hablar y a decirnos que no estábamos atravesando una pandemia, que estamos atravesando 3 pandemias diferentes y me parece que esto es algo fundamental para que lo tengamos en mente. Por una parte, en efecto, está la pandemia del coronavirus, que todos la conocemos, que todo el que vive en este planeta sabe que está sucediendo una pandemia por coronavirus, pero aparte de eso, estamos sufriendo otras 2 pandemias. Una, que es la pandemia del miedo, y es esa angustia, esa desazón de no saber qué va a pasar mañana, de tener incertidumbre, de correr el riesgo nuestras vidas. Es un miedo real, eso es algo que está sucediendo y que sin lugar a dudas nos afecta. Pero aparte de ese miedo, hay otra pandemia, que es la pandemia de la desinformación. Y la segunda y la tercera pandemia están bastante ligadas, porque cuando hay incertidumbre es cuando uno no logra reconocer lo que está sucediendo y por lo tanto siente miedo. Sentimos mucho miedo y mucha ansiedad cuando no reconocemos qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Sabemos que hay un riesgo, pero no sabemos ese riesgo si me va a llegar a mí, si me va a quitar mi vida, si está cerca. Oh, finally. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Les voy a pedir el favor de que me ayuden silenciando sus micrófonos para que nos podamos escuchar. Guys are sending me a Muchas gracias. new card with my name on it.
Si me ayudan, por favor, silenciando micrófonos, les agradezco un montón. Bueno, entonces, estas 3 pandemias que estamos viviendo, nosotros, digamos, algunos de nosotros tenemos una posibilidad de trabajar directamente sobre la pandemia del coronavirus, pero probablemente todos nosotros tenemos la opción de trabajar sobre las otras 2 pandemias y de contribuir sobre las otras 2 pandemias. Entonces, ¿qué hizo la Universidad Javeriana? Empezó a realizar una serie de webinars y de entregar información con criterio, información técnica desde la Facultad de Ciencias, que permitiera disminuir un poco esta pandemia del miedo y de la pandemia de la desinformación. Cuando nosotros nos encontramos en un entorno en el cual recibimos múltiples fuentes de información y no sabemos qué elegir y cómo guiar nuestras decisiones con respecto a lo que escuchamos, pues se incrementa más el miedo. Entonces, una de las estrategias fue realizar una serie de webinars. Aquí les traigo algunos de los ejemplos de los webinars que se realizaron específicamente desde la Facultad de Ciencias. Y se hablaron de diferentes temas que eran relevantes y importantes, como por ejemplo el diagnóstico del COVID, las pruebas de diagnóstico, por ejemplo, este tema hematológico, de cuando el paciente ya está infectado. Y esta fue la conferencia que yo dicté en ese mismo marco, que era el uso seguro de medicamentos. Entonces, solo para darles un ejemplo de qué más hizo la facultad. Por otra parte, por ejemplo, desde nutrición y dietética estuvieron también mostrándole a toda la facultad, perdón, a toda la universidad y no solamente eso, sino en general para nuestras redes y demás, otros aportes que se podían hacer del COVID. Y esta, por ejemplo, fue una nota que hicimos sobre las diferentes contribuciones farmacéuticas en tiempos de COVID, donde hablamos del papel del farmacéutico industrial que está liderando el que se obtenga un medicamento que sea efectivo y seguro, o incluso pues la vacuna para el COVID, y adicionalmente otras contribuciones que no siempre son visibles, como el papel del farmacéutico hospitalario que está trabajando todo el tiempo por mantener medicamentos efectivos y seguros en los hospitales para atender a todos nuestros pacientes. Otra de las puntos de vista de la facultad fue generar literatura científica en términos de los tratamientos que se pudieran desarrollar. Este es un documento en el que participamos varias personas de la Facultad de Ciencias, el profesor Carlos Javier Almésiga, químico farmacéutico al igual que yo, hizo una revisión junto con su equipo de trabajo sobre posibles moléculas que tuvieran un impacto en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus. Y dentro de esta revisión que hicimos acerca de los medicamentos, yo por mi parte, como les comentaba, mi expertise va hacia el uso seguro de los medicamentos. Lo que hicimos fue revisar el perfil de seguridad de estas moléculas y de estos posibles tratamientos y de cómo hubiera una plausibilidad biológica o una posibilidad de un efecto terapéutico en esas moléculas que se revisaron, digamos, por medio computacional. Y cuáles de ellas pudieran tener un efecto real en los pacientes que fueran y que sirviera de alguna manera como tratamiento para el coronavirus. Este documento yo personalmente se lo entregué al presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, con quien tenemos una muy buena relación, para que él revisara si algunas de las moléculas que nosotros sugeríamos como universidad pudieran tener un efecto real en la práctica clínica. Y bueno, de esto es de lo que les quiero hablar un poquito más. Hicimos, como les contaba, ese webinar inicial sobre uso seguro de medicamentos, pero además hicimos otro webinar sobre retos farmacéuticos en tiempos de pandemia. Y allí hicimos este ejercicio abierto para la comunidad en general, con una excelente acogida afortunadamente, y hablamos acerca de los tratamientos y de lo que está sucediendo en este momento con los medicamentos. Entonces, les traigo solamente, pues, dada lo limitado del tiempo y entendiendo que ustedes vienen de una asamblea bastante provechosa, pero también de bastante tiempo, les voy a contar rápidamente qué contamos en ese webinar y qué son aspectos claves para tener en cuenta desde el punto de vista farmacéutico para el tema de la pandemia y del COVID. Entonces, lo primero y lo más importante es que todos los medicamentos en efecto generan un beneficio, pero ligado a ese posible beneficio, todos los medicamentos también tienen un riesgo.
Entonces, es clave lograr entender como principal elemento para el uso seguro de los medicamentos el que existen esos riesgos que pueden ser expresados de múltiples maneras. Por una parte, las reacciones adversas a medicamentos, es decir, ese efecto inherente secundario al utilizar un medicamento que podría o no afectarnos y que estamos partiendo del hecho de que los medicamentos se utilizan de la manera adecuada, pero que algunas personas en particular pueden ser susceptibles a sufrir una reacción adversa. Pero por otro lado, tenemos un riesgo mucho más grave y de mucho mayor peso, que son los problemas relacionados con medicamentos. Cuando hablo de problemas relacionados con medicamentos, me refiero a cualquier otro inconveniente que se pueda generar con el uso del medicamento, principalmente si los medicamentos no se utilizan de la manera adecuada. En algunos países hablamos acerca de errores de medicación. Digamos que la literatura inglesa y la literatura de Estados Unidos nos habla más de errores de medicación, pero el término error suele ser muy fuerte y a los profesionales de la salud no les gusta tanto asumir que existe un error, o pues eso viene cambiando en la cultura de seguridad del paciente, pero pues digamos que nos pega un poquito cuando hablamos de error. Entonces, hablamos de problemas, hablamos de todo aquello que se sale de nuestras manos, que puede impactar a un paciente de una manera negativa, como por ejemplo, que no utilicemos las dosis adecuadas o que utilicemos los medicamentos por un tiempo mayor al que sería recomendado dentro de nuestra condición de enfermedad o de salud. Por un lado, entonces, están todos estos riesgos y por el otro lado están los beneficios. Entonces, ¿que en los beneficios cuál está? Pues el beneficio básico es la efectividad terapéutica, que un paciente realmente se recupere de lo que viene, de lo que lo viene atacando, de lo que lo viene aquejando. Y esa efectividad terapéutica se da basado en que ha habido una investigación previa y de que los pacientes que reciban ese medicamento pues van a curar. Yo creo que ustedes me lo entienden bastante bien dado el auditorio en el que estamos inmersos. Por otra parte, hay otros beneficios como por ejemplo la calidad de vida, la mejora en la calidad de vida o los años ganados cuando nosotros utilizamos los medicamentos. Pero ese balance riesgo-beneficio a veces no es tan claro hacia el beneficio. A veces el riesgo pesa más que el beneficio. Teóricamente, cuando un medicamento sale al mercado, después de hacer toda la investigación, el beneficio es superior al riesgo y por lo tanto se puede comercializar. Y cuando hablamos específicamente acerca de los eventos asociados a medicamentos, los problemas relacionados con medicamentos, los errores de medicación, también encontramos una gama grandísima que a veces no percibimos. Por una parte están todos estos eventos que yo denominé malintencionados y la verdad no encontré una mejor manera de titularlos, pero son aquellos eventos que están ligados a que alguien deliberadamente quiere causar un daño o no le importa causar un daño, como por ejemplo la falsificación de medicamentos, que el término correcto en la legislación colombiana es medicamentos fraudulentos. Y por otro lado, por ejemplo, los medicamentos que están alterados como uso de medicamentos vencidos, contrabando e incluso productos que no son medicamentos y que son utilizados como si lo fueran. Y por otra parte, están lo que conocemos como los errores de medicación netamente, que son estos errores en la prescripción o en la autoprescripción, ya les voy a hablar un poquito de eso, los errores de administración y en general el uso inadecuado del medicamento. Y estos eventos tienen un peso bastante importante comparado con lo que son las reacciones adversas a medicamentos, que como les decía son inherentes al uso del medicamento. Entonces, lo interesante acá es que esta carga de eventos asociados a medicamentos es prevenible y puede ser cercana al 80% de los eventos que suceden, mientras que las reacciones adversas a medicamentos son eventos no prevenibles. Entonces, sobre todo esto pudiéramos actuar de alguna manera, sobre los errores, sobre el uso inadecuado, pudiéramos actuar, mientras que sobre las reacciones no. Y entonces volvemos a que los medicamentos pues han sido probados, se ha desarrollado una fase preclínica, una fase 1, fase 2, fase 3, todo se ha investigado muy bien. Y en el momento que se investiga todo esto, yo garantizo una relación beneficio-riesgo favorable hacia el beneficio, pero también cuando el medicamento sale al mercado, mantengo una actividad de verificación de que ese beneficio sigue siendo superior al riesgo, y es lo que llamamos farmacovigilancia. Pero en el momento de la pandemia no tiene nada que ver
con lo que les acabo de describir. Cuando nosotros hablamos del uso de medicamentos en la pandemia, recordemos pues que no se conocía que el virus, ese tipo de virus, por lo tanto, ningún medicamento tenía una indicación aprobada para coronavirus. Y lo que se hace en este momento es hacer un uso off-label o uso fuera de etiqueta o uso fuera de indicación. Por lo tanto, todos los medicamentos que se están utilizando es porque tienen una efectividad conocida en otras indicaciones que podrían estar, digamos que tienen como un mecanismo de acción similar, que podrían tener un efecto por su plausibilidad biológica, pero que en ningún caso se ha probado jamás por esta condición. Por lo tanto, los perfiles de seguridad que existían eran conocidos en otras indicaciones para otros pacientes bajo unos contextos completamente diferentes. Y lo que pasa desde enero, febrero de este año hasta hoy, porque sigue siendo de la misma manera, es que hacemos un tratamiento basado en la lógica, en que ese medicamento podría servir para. Y nos vamos literalmente a un ensayo-error, ensayo-error. Entonces, ¿qué implica eso? Que requeremos un monitoreo intensivo de nuestros pacientes. Eso se llama farmacovigilancia activa, estar al lado del paciente, monitorizar si ese medicamento que creemos que pudiera ser útil realmente es útil o no. La producción de literatura es a diario, todos los días sale un artículo nuevo diciendo si sí o si no este medicamento podría o no funcionar, y hay unos cambios demasiado frecuentes en la evidencia. Y para poder reforzar toda esta información y darle como una consistencia a la evidencia que va saliendo, pues la Organización Mundial de la Salud desarrolla el Solidarity, que es este ensayo clínico global en el cual se van ingresando diferentes pacientes y se va monitorizando cuáles medicamentos están sirviendo o no y cuáles de ellos tienen un beneficio real comparado con el riesgo que genera. Entonces, en conclusión, tenemos una incertidumbre en el tratamiento muy alta, que cualquiera de los hospitales, de las clínicas que están desarrollando tratamientos, pues dicen, no sabemos qué es lo que realmente está funcionando. Ya en este momento del año tenemos mucha más evidencia acumulada, pero sigue siendo una incertidumbre lo que puede funcionar. Aún así, a pesar de todo eso, hay personas que salen hablando acerca de si es útil algún tipo de medicamento y eso genera una cantidad de problemas en salud pública muy grandes, como por ejemplo el uso irracional de un medicamento como la hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué hay de interesante, por ejemplo, en la hidroxicloroquina? Que se escribió, por ejemplo, este artículo que a mí me parece espectacular, donde en un momento cuando se dice que la hidroxicloroquina funciona, las redes sociales, los noticieros, absolutamente todo el mundo empieza a hablar de hidroxicloroquina. Y la hidroxicloroquina es el salvador. En Colombia tuvimos una serie de problemas muy grandes, por ejemplo, en Cali, de autoprescripción de hidroxicloroquina. Que generó que algunos pacientes llegaran con problemas cardíacos, que es una reacción adversa frecuente en la hidroxicloroquina, empezaron a llegar con problemas cardíacos a los servicios de salud. Entonces, sale este boom de que la hidroxicloroquina funciona, las diferentes instituciones empiezan a adoptarla, pero luego vienen toda esta cascada de efectos adversos y el péndulo del discurso público se va hacia el otro lado, hacia el riesgo. No, la hidroxicloroquina está matando a las personas, genera un problema muy serio, el problema del corazón. Y pues sí, en efecto, y de hecho en Estados Unidos, incluso creo que aquí también en Colombia hubo muertes por el tema de la hidroxicloroquina. Hasta que finalmente, algunos meses más tarde, nos dicen que la hidroxicloroquina simplemente no sirve para el tratamiento. Esto simplemente para mostrarles cómo las comunicaciones del riesgo y cómo la información y la desinformación llevan a que la gente tome decisiones inadecuadas. Y en países como Colombia, que desafortunadamente no tenemos una cultura de la gestión del riesgo de los medicamentos, y adicionalmente a eso, en Colombia no tenemos químicos farmacéuticos en la farmacia comunitaria. Aquí solamente tenemos droguerías, no tenemos farmacias. No hay químicos farmacéuticos en la farmacia realmente asesorando a los pacientes y siendo, digamos que juiciosos en el uso de los medicamentos. En países como Colombia, pues es muy difícil controlar esta información y controlar que los pacientes puedan acceder a información de calidad frente al tema del uso seguro de medicamentos. Entonces, la autoprescripción, que es diferente a la automedicación, la
autoprescripción es supremamente elevada porque tenemos esta poca conciencia sobre el uso de los medicamentos. Por otra parte, entonces nos aparecen otros problemas como por ejemplo la ivermectina. Ivermectina es un medicamento antiparasitario que está principalmente, digamos que tiene una muy buena indicación y tiene algunas dosificaciones en frascos goteros y demás para en ciertas condiciones. Empieza a ser utilizado y las principales formas de comercializar el medicamento es para uso veterinario. Entonces empieza a utilizarse el medicamento como si fuera el salvador. Nuevamente tomamos decisiones de una manera inadecuada e incluso se promueve por grupos, como en este caso el ejemplo que les estoy dando. Otro de los problemas súper serios que estamos atravesando es el tema del desabastecimiento. Entonces, como farmacéuticos, trabajamos en cómo mantener abastecidos los hospitales con los medicamentos que la gente requiere. Yo escuchaba muchas noticias de que faltan ventiladores y vamos a generar ventiladores. Maravilloso, pero si no tenemos el anestésico o si no tenemos el medicamento propio para poder intubar al paciente, ¿qué vamos a hacer? Y Colombia estuvo en una crisis gravísima de desabastecimiento de este tipo de medicamentos que hoy día no se ha superado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como farmacéuticos para movilizar también hacia el uso racional de estos medicamentos y garantizar que la población colombiana no pierda la oportunidad de utilizar estos medicamentos? Y bueno, estos son como ya los extremos. Por ejemplo, el dióxido de cloro, que no es un medicamento, no se ha considerado medicamento en ninguna parte del mundo, literalmente no se ha considerado medicamento en ninguna parte del mundo, y empieza a utilizarse e incluso, por ejemplo, en Bolivia se determina que va a ser una aprobación indicada el dióxido de cloro. La OPS ha hecho todos los esfuerzos para que esto no suceda, para que no se promueva el uso de este producto, de esta sustancia, pero hay unas fuerzas y unos poderes económicos, políticos y otro tipo de fuerzas que hacen que personas sigan tomando decisiones, como por ejemplo el Congreso de Bolivia, que decide incluirlo dentro de sus tratamientos. Y bueno, la parte que a mí más me gusta, como les contaba, mi expertise es en farmacovigilancia. Esta es una de las cosas que nos mueven el alma cuando uno lee estas noticias, por ejemplo, y es que la farmacéutica que está trabajando en la vacuna dice que si hay posteriormente efectos secundarios de la vacuna, no pagará ninguna demanda y eso significa que no asume la responsabilidad de este medicamento. Como les había comentado, si las fases no se cumplen de la manera adecuada, pues no es posible determinar la relación riesgo-beneficio real del medicamento. Entonces, es un momento para actuar. Yo creo que desde la academia estamos llamados a desarrollar proyectos específicamente de farmacovigilancia. Es un momento crítico para la farmacovigilancia en caso de que se aprueben las vacunas, que en Colombia ya tenemos varias solicitudes de laboratorios farmacéuticos para que se prueben vacunas en el país. Viene con fuerza, por ejemplo, todo el tema de los comités de ética en investigación de cómo se van a aprobar esas vacunas en el país y qué tanta responsabilidad están asumiendo las farmacéuticas para el uso seguro de estos medicamentos. Algunos ejemplos de lo que se ha venido haciendo, pues hay que guiarse por la evidencia existente. Lo que hay, pues con eso hay que trabajar. Este pues fue el consenso que sacó la Asociación Colombiana de Infectología para el tratamiento y el uso de medicamentos. Y esta es pues una guía que desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia también se produjo para hacer farmacovigilancia activa en tiempos de COVID. Yo soy coautora de esta guía. Y lo importante es poder monitorizar estos efectos reales en los pacientes. Entonces, pues algunos consejos o algunos mensajes finales que entregamos en ese momento. Lo primero es combatir la pandemia de la desinformación, tratar de no entregar información si uno no tiene la certeza, el criterio. A mí me hacen muchas preguntas sobre la vacuna y yo trato de ni siquiera hablar de eso porque no soy experta en vacunas, a pesar de que tengo expertise en otros temas de medicamentos. Entonces, hablar de más es supremamente peligroso. Hay que resaltar que seguimos en una incertidumbre. Y si hablamos de medicamentos, es mejor resaltar los riesgos que
que cualquier otra cosa. O sea, nadie debería estar tomando un medicamento por voluntad propia si sospecha, por ejemplo, que tiene coronavirus. Tiene que tener una derivación directa al médico y desde allí hacer su tratamiento. Pero ¿por qué alguien tendría que estar diciendo si esto funciona o si no funciona para inducir a que otra persona utilice el medicamento? Es clave alfabetizar en salud, por ejemplo, promoviendo la automedicación responsable. Cuando decimos automedicación estamos hablando de algo completamente diferente a la autoprescripción y en Colombia todavía confundimos mucho los términos. La automedicación es el uso de medicamentos de venta libre, bajo unas condiciones muy particulares, que el paciente reconozca su sintomatología leve, que reconozca las indicaciones que tiene este medicamento, que siga la dosificación adecuada, que controle las contraindicaciones, precauciones y advertencias y adicionalmente que si los síntomas persisten, consulte al médico. Eso es una automedicación responsable solo con medicamentos de venta libre. La autoprescripción siempre será negativa y la autoprescripción es el uso de medicamentos de venta bajo fórmula médica, como los ejemplos que les di de hidroxicloroquina, de ivermectina y otras. Entonces, esa es una labor que podemos realizar y rechazar siempre la autoprescripción de cualquier producto. Y en general para la comunidad, entender que todo es incertidumbre, no reenviar, no compartir información de medicamentos, de tratamientos, la cadena de WhatsApp, el video, no podemos estar desinformando más a la gente. A mí me llegó una vez una cadena de la ruta del colegio de mi hijo diciendo sobre medicamentos a utilizar y yo pues obviamente rechacé de plano y le comenté a las personas y les dije, por favor, no compartan nada y menos si no tiene una fuente confiable. Hay que acudir únicamente a las fuentes confiables. La Asociación Colombiana de Infectología, pues la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Colombia, por ejemplo, la Asociación de Farmacovigilancia, que tenemos una información bien específica sobre lo que se pudiera hacer. No hay certeza de nada, no podemos prevenir la enfermedad, la cura de la enfermedad, pues todavía se están probando muchos medicamentos, por lo tanto es mejor no usar nada, no usar nada. Si hay alguna duda, si hay algún problema, acudir a nuestro médico y es el médico el que va a tomar las decisiones sobre qué hacer. Ser responsables en todo, ser responsables en las 3 pandemias, ser responsables en nuestro autocuidado, ser responsables en no desinformar a la gente, ser responsables en no generar miedo y hacer, si es necesario, una automedicación responsable y siempre rechazar la autoprescripción. Eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Les reitero el agradecimiento por permitirme participar en esta parte de la asamblea. Les dejo mis datos, mi correo electrónico de la universidad, mi Twitter si me quieren seguir y tengo un grupo en Facebook que se llama Seguridad del Paciente Latinoamérica que tiene hoy día cerca de 4.500 seguidores y en él estoy publicando todo el tiempo información sobre uso seguro de medicamentos. Así que quien me quiera acompañar por redes sociales, le agradezco mucho. Les voy a hablar de varias cosas hoy, todas en el marco del diagnóstico. Nosotros como facultad, como universidad, nos dimos a la tarea de ayudar. Se presentó la oportunidad de ayudar al distrito de Barranquilla en el diagnóstico de SARS-CoV-2. Cuando nos presentaron la oportunidad, pues nosotros teníamos un laboratorio de investigación, obviamente, y no estábamos preparados para lo que se venía. Yo creo que nadie estaba preparado para lo que se venía. Entonces, en un tiempo récord, alistamos el laboratorio para que se habilitara como laboratorio de diagnóstico. Entonces, les voy a contar algunas cositas de las que hemos hecho en el laboratorio, enfocándome en Barranquilla. Enfocándome en Barranquilla, tengo un caso que me interesa mucho que les voy a comentar sobre una pequeña población que atendimos y algo que hemos hecho desde acá del laboratorio y con algunos investigadores de la facultad, es utilizar la inteligencia artificial en el diagnóstico. Entonces, esas 3 cositas las voy a hablar durante mi corta charla. Entonces, lo primero es, el coronavirus nos
pues a muchas personas la cogió de sorpresa, pero en realidad si miramos los últimos 100 años, brotes se han dado a través de los años, unos más violentos que otros, unos más mortales que otros. A mí me gusta cuando me pregunta la gente, ¿y tú qué piensas de la pandemia? Pues yo siempre, mi referencia es VIH. He trabajado con VIH. Hola, Carlos. He trabajado Bien, con ¿cómo te ha VIH. ido? ¿Cómo está todo? Hay como un Qué micrófono bueno, ahí abierto. ¿Listo para este fin de semana? Si quieres, mira en los participantes que tú tienes la pantalla. Sí. Cris, recoge De la trabajo, pantalla. como dice. Dame un segundo. Cristina, recoge la pantalla. Hola, ¿cómo está Francisco? ¿Cómo te va? Señor, Izquierda. dígame. Bien, bien. Todavía digiriendo la Recoge el noticia. ron de anfitrión, ya lo tengo, ¿y ahora qué hago? Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Silenciar a todos? Silenciar a todos. Esta reunión señora. no les voy a quitar mucho tiempo. ¿Y ahora cómo? Y ahora tengo Profesor que... Antonio, por favor, vuelva a abrir su micrófono. Profesor Antonio, vuelva a abrir su micrófono. Sí, aquí estoy. Listo, profe Qué pena. Antonio. Diga, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya le vuelvo a dar el rol de No hay anfitrión. necesidad, no hay necesidad. Ok, listo. Bueno, entonces estaba diciéndoles que cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué piensas de este virus? Pues yo tengo trabajando con VIH desde antes del doctorado, que fue comencé mi doctorado en el 2004. Y les digo, bueno, el VIH ha matado a 30 millones de personas desde que comenzó su pandemia, ¿no? Lo que pasa con el VIH es que es un virus diferente, sigue teniendo ese tabú social. Si comparamos los números del VIH con los números de SARS-CoV-2, no son tan alarmantes. Obviamente, el SARS-CoV-2 ha matado a 1 millón de personas en 6 meses, ¿no? Pero como otros coronavirus o como otros virus respiratorios, yo pienso que en unos 2 o 3 años se volverá endémico seguramente y los números bajarán completamente con lo que estamos viendo ahora. Obviamente vendrán tratamientos, vendrán vacunas y todo será mejor. Ese es mi pensamiento desde el punto de vista del virus. Pero como vemos, en los últimos 100 años hemos tenido muchos brotes. Los más recientes que nos han tocado acá en Colombia han sido los chikungunya y el Zika, que no mataron a mucha gente, pero muchísima gente sí se infectó. Acá en Barranquilla se habla que un 80% de la población estuvo infectada con el virus. Muchos asintomáticos, la mayoría fueron asintomáticos con el Zika. Y ahora obviamente estamos con SARS-CoV-2 y les voy a mostrar lo que hemos vivido en Barranquilla dentro de este diagnóstico. Entonces, en Barranquilla tenemos 37.000 casos reportados y aproximadamente 1.600 muertes. Los números de Colombia son 790.000 casos y unas 24.000 muertes. Y esto es lo que vimos en Barranquilla. Lo que ven aquí es el mapa de Barranquilla. Los puntos rojos son obviamente casos positivos y esta fue, cada imagen que les voy a mostrar ahora representa 2 semanas en tiempo. Entonces les voy a mostrar desde las 2 primeras semanas de diagnóstico. Nosotros comenzamos el 18 de abril hasta la última semana de mayo. Pues van a ser 6 semanas que les voy a mostrar y cómo evolucionó este virus en Barranquilla. Entonces, aquí tenemos localidades en Barranquilla. Solo por curiosidad, la universidad de nosotros está aquí, aproximadamente. Aquí es donde está el laboratorio de virología, cerca al río. No sé si ven mi cursor, pero cerca al río. Pasaron 2 semanas y así se veía Barranquilla. Entonces ya estamos aproximándonos a mayo o pisando mayo. Los casos se multiplicaron tremendamente. Y cuando llegamos a junio, la última semana de mayo, la primera semana de junio, esta era Barranquilla. Tener en cuenta que cada punto es un caso nuevo. Entonces, estos casos que les muestro aquí son nuevos en esas 2 semanas y los casos que les muestro acá son nuevos en las siguientes 2 semanas. Entonces, obviamente hubo muchísimos casos. Habían 2 laboratorios esencialmente haciendo diagnóstico en Barranquilla, el laboratorio departamental y nosotros, y obviamente no dábamos abasto. Y fue una experiencia fantástica y aterradora. Para un virólogo yo pienso que
que es una experiencia que tú quieres enfrentarte a una pandemia. Yo le decía a mis colegas, estoy como en Disney World, pero era sumamente agotador. Bien, ¿qué vimos? ¿Qué vimos durante estos meses en Barranquilla? Obviamente la diferencia de contagios versus estrato social. Estrato es una cosa que a mí me aterra decirla, pero bueno, esto es una forma de mirar cómo se comporta el virus en la ciudad. Los barrios en Barranquilla están los sectores en Barranquilla están bien definidos por estratos. El norte de Barranquilla, que sería donde dice norte centro histórico, zoológico de Barranquilla, ese sería estrato 3, 4, y donde ven la mayor acumulación de puntos serían los estratos 3, 2 y 1. Entonces, la mayoría de los positivos los encontramos nosotros, obviamente en los estratos 1, 2 y 3. Tiene su explicación lógica, de pronto ya la conocen, y es la gente que tiene que salir a trabajar, ¿no? Entonces, cuando llegó mayo, después de estar encerrado un mes y medio, la gente pues, le tocaba salir, y eso se vio mucho en las calles, la gente saliendo, la gente tenía que trabajar, la gente tenía que alimentarse, darle comida a su familia, y eso fue lo que vimos. ¿Qué pasa con los estratos 4, 5 y 6? Obviamente tienen más comodidad, no tienen que salir, pueden trabajar desde la casa, tienen internet, tienen facilidades, y eso se vio reflejado en la positividad dentro de la ciudad. Lo que les muestro acá es la evolución hasta el día de hoy. Entonces, acá les quiero explicar un poco lo que ven aquí, de pronto está un poco llena. La curva que ven es el modelo. Estos modelos lo hace un profesor de la facultad, Juvenal Llosa, y lo que ven es lo que ven en las barras es el porcentaje de positivos dentro de Barranquilla en esos meses que hemos tenido de pandemia. Junio lo tengo en rojo porque junio representa pocos casos, si ven acá a la izquierda, pero son casos clínicos. Son netamente esos 864 casos eran casos clínicos, y la mitad de mayo eran casos clínicos. Entonces, obviamente el porcentaje de positivos era altísimo, pero la gente que iba a las clínicas, la gente que iba con síntomas respiratorios, el 60% o más eran COVID positivos. Cuando pasó el pico, si ven en la gráfica del modelo, cuando nos acercamos a julio y agosto, la cantidad de casos en el modelo bajan, y también la cantidad de positivos que veíamos en el laboratorio bajan. ¿Qué estamos viendo ahora en septiembre? En septiembre estamos viendo una positividad, hoy, esta última semana o este último mes, hemos visto unos positivos entre el 3 y el 5%. Los últimos 4 días ha habido un repunte de casos, puede ser algo circunstancial o puede ser la segunda ola que todo el mundo teme. Y mirando por último a la parte baja del modelo, tenemos una línea verde que representa los muertos del modelo y los puntos negros, que son los muertos reales de Barranquilla. Lo bueno de este modelo es que le atinó perfectamente a la cantidad bueno, coincidió con los muertos. Y el modelo se basa comenzando desde los muertos. Lo que no te dice el modelo, y lo que no dicen muchos modelos, obviamente, es qué va a pasar ahora, ¿no? Con estos nuevos rebrotes que seguramente se van a ver ahora, en septiembre, octubre, es lo que esperamos, ya aparentemente se están viendo. Entonces, habrá que reinventar el modelo, va a ser un modelo diferente, Juvenal lo tendrá que planear. Ese no es mi campo. Esta es una historia que quiero contarles, y es desde este municipio en Bolívar, se llama Córdoba Bolívar, queda en la frontera entre Sucre y Bolívar, queda pegado a los Montes de María, es una población que sufrió mucho durante el conflicto, y nos llamaron y nos dijeron, necesitamos que nos hagan pruebas, y nosotros obviamente les dijimos claro que sí, los colaboramos, y esto es lo que hemos hecho, una población de 15.000 habitantes entre la cabecera, que es Córdoba, y los corregimientos que quedan cercanos. Son 15.000 habitantes. Les hemos hecho casi 1.000 pruebas, y han tenido un 27.4 de positivos. Son 30% de la población nos ha dado positivos. Y no estamos hablando de clínica, estamos hablando de población aleatoria
cercos epidemiológicos, y esto refleja un poco la realidad de lo que debieron, de lo que debió pasar en otros municipios, o lo que debe estar pasando en otros municipios en Colombia. Y esto nos da la importancia del diagnóstico rápido y del diagnóstico bueno. Cuando tú diagnosticas rápidamente, cuando diagnosticas masivamente, puedes rápidamente ir y hacer los cercos que requieren y controlar un poco la epidemia. Algo curioso en esta pequeña población es la cantidad de muertos. Solo han tenido 4 muertos. El último reporte que supe eran 4 muertos, personas mayores. Entonces, en temas de muertos se ha comportado extremadamente bien. Ok. Y por último, les quería comentar sobre un proyecto que hemos venido trabajando, que es inteligencia artificial en el diagnóstico. ¿Qué pasa con esta pandemia? ¿A qué nos enfrentamos los primeros días? A la ausencia de reactivos, la ausencia de protocolos estándar, la ausencia de continuar con ese protocolo establecido. Porque ¿qué pasa? Tú compras unos reactivos, o compraste unos reactivos en abril, en marzo, preparándote para lo que venía, y a la semana se te acaban y no hay más. Entonces te toca coger otros reactivos. Lo mismo pasa con los tubos, lo mismo pasa con las puntas, lo mismo pasa con el alcohol, los estuches, no hay abasto. Todo el mundo literalmente está comprando los mismos tubos, los mismos reactivos, los mismos estuches diagnósticos. Entonces nosotros nos enfrentamos con eso también. No poder hacer diagnóstico porque no contábamos con los insumos para poder diagnosticar rápidamente. Nos enfrentábamos con estuches que no habían sido o habían sido introducidos al mercado por la emergencia de salud, pero no habían sido probados anteriormente o no habían sido validados como debería ser. Y eso trae muchísimos problemas. O los reactivos fueron probados en un equipo de PCR y tu laboratorio tiene otro equipo de PCR y bueno, es lo único que hay en el mercado, te toca utilizarlo hasta que llegue el que fue validado para tu equipo. Entonces, uno se encontraba con todas esas circunstancias. ¿Y qué pasa cuando la gente que ha tenido la experiencia de correr un PCR, que esto es lo que tú esperas? Esta es la típica curva de PCR en tiempo real que sale en los artículos y que a la hora de la verdad no la tienes. Tienes un plato de 96 muestras y las muestras y las curvas son estas. Entonces tú dices, Dios, aquí, ¿qué hago? ¿Cómo diagnostico yo esto? Yo quiero esto y aparece esto. Entonces, hubo una cantidad de problemas con los que nos teníamos que enfrentar diariamente. La presión, hubo una presión grandísima en estos meses de mayo, junio, donde la gente quiere sus resultados. Obviamente la gente quiere sus resultados. La persona, un paréntesis, el hijo que viene a la universidad llorando, pidiendo el resultado de la mamá. Entonces te enfrentas con cosas que nunca habías podido ver, y de pronto cuando tienes que hacer un diagnóstico y quieres hacer las cosas bien, te enfrentas con estas cosas que tú no le puedes decir a la gente, no, es que la curva del PCR no me dio como yo quería, entonces me toca repetirla. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Qué pena interrumpirlo, está acercándose el fin del tiempo. Sí, ya voy a terminar. Entonces, utilizamos la inteligencia artificial a que aprendiera. Con todas esas curvas le enseñamos. Esto es lo que parece, esto es lo que es positivo y esto es lo que es negativo. Le enseñamos a leer ruidos. Esto es un ruido, lo que facilita la inteligencia artificial es a diferenciar, no a diagnosticar, sino a ayudar al operario, a ayudar a la persona encargada del diagnóstico a que diagnostique mejor. Y esto lo hicimos y está sometido para publicación. Esperamos que pronto nos dé una respuesta. Ha sido un trabajo netamente por profesores de la facultad. Y bueno, simplemente rápidamente les quería contar la experiencia que hemos tenido acá en la universidad desde la facultad. Y muchas gracias. Voy a compartirles un logro que ha hecho la Universidad Militar de Granada en cabeza del doctor Jorge Arturo Rey, quien es un doctor en ciencias biológicas, un odontólogo que trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad Militar
y en cabeza también de quien les habla, Adrián Gómez, como decano de la Facultad de Ciencias y pues, con su grupo de colaboradores de la facultad, hemos podido ganar la convocatoria para realizar 2 laboratorios de diagnóstico molecular de COVID-19 y otras enfermedades también, de las cuales hablaremos ahora, les hablará el doctor Rey. Y esos laboratorios quedan básicamente uno en medicina y otro va a quedar aquí en el campus Nueva Granada de Cajicá, sede que algunos de ustedes ya conocen, ¿cierto? Entonces aquí tenemos inicialmente el laboratorio de campus Nueva Granada, donde va a quedar, y en la Facultad de Medicina va a quedar el otro laboratorio también. Nosotros presentamos el proyecto Fortalecimiento de Capacidades Instaladas de Ciencia y Tecnología del Laboratorio de Diagnóstico en el campus de la Universidad Militar Nueva Granada para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, Cundinamarca. ¿Por qué Cundinamarca? Porque esta forma de hacer esa convocatoria del Sistema General de Regalías iba focalizada por departamentos. La idea era poder suplir unas necesidades de laboratorios en los diferentes departamentos de todo el país, incluyendo también la ciudad de Bogotá, entendiéndola como una región y como un departamento. Entonces, nosotros presentamos 2 propuestas. Una propuesta es esta y la otra propuesta, que lleva el mismo nombre, es en la Facultad de Medicina, pero con sede en Bogotá. Inicialmente no habían todos los recursos suficientes para que ganaran las 2 propuestas. Nosotros nos fue bastante bien en la evaluación de pares, sacamos 84 en las 2 propuestas, coincidencialmente. La propuesta nuestra quedó de segundas en Cundinamarca. La primera fue la del Laboratorio Departamental de Salud, la segunda fue la nuestra, esta que están viendo aquí, y la de Bogotá ocupó como el 8º o 9º lugar. Ahorita el doctor Rey nos aclara si es el 8º o 9º. Y no habían todos los recursos. Entonces, dada la pandemia, dada esta contingencia, pues los gobiernos como que se metieron la mano al drill y dijeron, bueno, ¿cuántas propuestas vamos a apoyar? ¿Cierto? ¿Qué condiciones les vamos a poner? Entonces, esto tiene todo un trámite que es inicialmente presentarse a la convocatoria, ganar la convocatoria porque va a pares. Después esto va al Departamento Nacional de Planeación. Muchos de ustedes ya lo saben, porque también han hecho propuestas de este tipo, ¿cierto? Al Departamento Nacional de Planeación, eso se somete a una metodología que ellos llaman Metodología General Ajustada, MGA, para analizar todo el componente presupuestal y de ejecución que se puede hacer en este tipo de propuestas. Allá dura aproximadamente de 3 semanas a 1 mes. Esta vez, en un proyecto normal dura 6 meses, pero como esto era para la contingencia y para la pandemia y pospandemia, lo hicieron rapidísimo, pasamos ese filtro también y después va a un órgano colegiado nacional que se llama el OCAC de Ciencia y Tecnología. Ese OCAC está compuesto por gobernadores, 5 gobernadores, 5 universidades de Colombia, rectores de las universidades, la ministra de Ciencia, un representante del Departamento Nacional de Planeación, un representante del presidente, y ellos toman las decisiones de qué propuestas y qué montos son los que van a financiar este tipo de propuestas. En este caso, vuelvo y repito, por tratarse de la contingencia, casi todos los departamentos del país se metieron la mano al drill y dieron más de lo que tenían para poder abarcar en los laboratorios. Afortunadamente, nosotros pudimos contar con el apoyo de Cundinamarca para nuestra propuesta aquí en campus y con el apoyo de Bogotá, de la alcaldesa de Bogotá, para la propuesta de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Qué monto fue el que nos financiaron en la propuesta de Cundinamarca? Es este que ustedes ven ahí, casi 4.200 millones de pesos. Nosotros estamos aportando 994 millones para un total aproximado de casi 5.200 millones de pesos. El Sistema General de Regalías en su OCAC aprueba ese valor que dice valor financiado por el SGR, FCTEI. En la de Bogotá
se pidieron al Sistema General de Regalías 3.000, casi 3.200 millones, que fueron aprobados en ese OCAT también para el Sistema General de Regalías con fondos de ciencia, tecnología e innovación. Ahí el cuento es que el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene unas regalías que se usan para ciencia, tecnología e innovación y tienen un OCAT respectivo para eso. ¿Ya? Nosotros vamos a poner alrededor de 1.100 millones. Entonces, el gran total de esa propuesta de Bogotá es 4.200 millones. Vamos a pasar a darle la palabra al doctor Rey, una persona que es experta en el tema, un colaborador. Él es el coordinador de posgrados de posgrados de medicina. Recordemos que nuestra Universidad Militar de Granada tiene aproximadamente, el doctor Rey me corregirá, casi 42 posgrados, ciertas especialidades médicas. Y pues él es una persona experta en el tema que nos ayuda a hacer las dos propuestas y que efectivamente nos va a ayudar a ejecutar las dos propuestas también. Doctor Rey, me complace que esté aquí, le agradezco su participación y tiene usted la palabra en este momento. Gracias, doctor Gómez. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo especial a quienes me conocen. Conozco que están en la sesión de ACOFA 100 y pues sé que tengo allí profesores, amigos, estudiantes. Entonces un abrazo especial y saludo para todos. Dentro del proceso que nos menciona doctor Adrián Gómez, ya revisando la parte académica y científica, nosotros, pues dentro del alistamiento que tuvimos, revisamos muy bien qué implicaciones tenía para nuestras facultades e instalaciones el hecho de Profesor Rey, se le está cortando la comunicación. el hecho de poner a funcionar un laboratorio de nivel 3 dentro de una comunidad académica, en donde estamos recibiendo estudiantes, docentes y procesos académicos, desarrollando proyectos de investigación con compromisos con entidades financiadoras externas, también con financiación interna. Y eso nos tuvo pensando mucho si participábamos o no en esta convocatoria. Finalmente, la decisión la tomamos como universidad, dada la gravedad de lo que se estaba presentando en el país, porque pues, todos sabemos que hubo un represamiento muy elevado de muestras para lectura y diagnóstico de COVID. Entonces, finalmente decidimos que la universidad iba a hacer unos aportes importantes y que estábamos dispuestos a hacer las adecuaciones tanto en la Facultad de Ciencias de Campus Cajicá como en la Facultad de Medicina nuestra aquí en Bogotá. Nosotros, dentro de esas proyecciones que hicimos, teníamos que sacrificar muchos de los equipos que teníamos funcionando en los laboratorios, sacrificarlos para investigación y ponerlos al servicio del laboratorio de diagnóstico. Sin embargo, después de hacer todas nuestras proyecciones, cálculos y las ponderaciones de lo que sería la actividad académica con nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, decidimos participar. Fue una carrera contrarreloj elaborar esos proyectos, porque el Sistema General de Regalías abrió la convocatoria y dio poco tiempo para la estructuración y presentación de proyectos. Sin embargo, elaboramos nuestros proyectos, los sometimos y a Dios gracias, pues fuimos financiados y estamos en este momento ya para la ejecución de los dos proyectos, como ya mencionamos, uno en Bogotá y otro para lectura de muestras del departamento de Cundinamarca, dadas las fuentes de financiación. Nosotros quedamos con un compromiso muy serio en Bogotá, porque el laboratorio de Bogotá se financió con regalías del Distrito Capital
y el de Cundinamarca con regalías de la gobernación. Asimismo, pues estamos ya proyectando todos los flujos de las muestras, la estandarización de procesos y poner al servicio estos laboratorios lo más rápido posible para ayudar a evacuar esas muestras que aún siguen en un volumen elevado, haciendo cola en los laboratorios de todo el país para los diagnósticos oportunos de COVID. Digamos que en resumen es eso. Todo esto, ustedes que trabajan en ciencia y tecnología saben todo lo que esto implica, hacer las ponderaciones de recursos, de talento humano, de recurso financiero, de reactivos, de equipos, de flujos de proceso, de mantenimientos de equipos, y especialmente con el mayor cuidado de lograr los aislamientos que necesitamos, los flujos de aire, las presiones que debe haber en los cubículos, etcétera, para evitar que se nos vaya a presentar algún problema con la comunidad académica y posibles contagios de estudiantes o de docentes. De todas maneras, pues, estamos muy contentos, satisfechos, pues damos gracias por este espacio que nos dieron de compartir este logro, como decía Adrián, y aquí estamos. De todas maneras, sabemos que varios de ustedes también tuvieron proyectos que fueron financiados, entonces la invitación y compartir esta buena noticia es que podamos estar trabajando en red y en cooperación académica y científica para todas las facultades y universidades, y así no sean universidades, los laboratorios que quedaron financiados con este presupuesto. Una moraleja y conclusión muy grande es que vimos dentro de este proceso cómo el país tenía este descuido, por llamarle así, en haber implementado todos estos equipos y posibles apoyos en ciencia y tecnología para eventualidades y situaciones de salud en Colombia. Tal vez eso es lo que finalmente motivó que hubiera esa asignación de recursos tan amplia que hubo desde regalías, para que pudiéramos entrar a aportar los que hemos trabajado en ciencia y tecnología tantos años y quisiéramos ayudar un poco más al país y a veces no podemos. Esta es una oportunidad muy bonita que se presentó. Vimos cómo lamentablemente el país estaba un poquito descuidado en haber logrado este punto de capacidad de respuesta frente a una eventualidad como la que se presentó, pero creemos que ya pues, nos queda como país, como universidades, como grupos de investigación, muchas lecciones en torno a todo esto. Y a todos muchas gracias por el espacio, y si tienen alguna pregunta o si quieren que les ampliemos algún tema de lo que fue todo este proceso, con mucho gusto. Gracias. Bueno, redondeando, complementando un poco lo que dice el doctor Rey, el trabajo que se hizo desde la Universidad Militar fue un trabajo muy interdisciplinar. Quiero contarles que tuvimos la oportunidad de trabajar con egresados de la universidad en esta consecución de estos proyectos. En su presentación, los granadinos de nuestra universidad nos apoyaron, son personas que nos van a ayudar a hacer también la ejecución de estos presupuestos. Y diferentes tipos de actores, profesores de medicina, de ciencias básicas, matemáticos, físicos, bueno, de todas las áreas, hasta estudiantes nos colaboraron en la consecución de esto. Por eso el logro se nos hizo tan importante, más que los dineros mismos y más que haber podido pasar con 2 proyectos inmediatamente, es que hicimos una comunidad fortalecida en torno a un problema nacional y también en torno a una idea de que estos laboratorios nos van a poder, nos van a permitir, discúlpenme, hacer un poco de investigación también. Quiero contarles dentro de esto que estoy hablando también, que los datos que tenemos de estos laboratorios nos van a servir para hacer modelamiento epidemiológico. Tenemos un grupo de estadísticos y matemáticos a la orden dentro de esta propuesta que nos van a ayudar a hacer eso. ¿La idea cuál es? Es también hacer redes de conocimiento, inicialmente para Cundinamarca y Bogotá, y lógicamente, como lo dice el doctor Rey, con algunos de ustedes por todo el país.
Para finalizar, voy a comentarles en qué estado está el proyecto. Este es el ciclo de proyectos del Departamento Nacional de Planeación. Nosotros estuvimos en la primera etapa, aprobación, se hizo la designación del ejecutor, ¿cierto? Hicimos un certificado de cumplimiento de requisitos de ejecución ante el DNP. Estamos en la incorporación presupuestal y el CDP, estamos en esta parte, para iniciar los procesos precontractuales. Noten que entre este primer paso de aprobación y este inicio de procesos precontractuales son 6 meses. ¿Cuándo se cumplen los 6 meses para el inicio de ejecución de estos proyectos? En este caso, a más tardar en noviembre, se cumplen los 6 meses. Es decir, que nosotros en noviembre ya debemos haber empezado obra en nuestros laboratorios, so pena de que nos quiten los recursos si eso no se hace. Toda esta etapa del 1 al 6 es una etapa bastante compleja. Las universidades, o en nuestro caso la universidad, tuvo que adaptar una cantidad de procesos para poder empezar a ejecutar estos dineros y para poder entender cómo manejar y qué responsabilidades recaían sobre diferentes actores de la universidad en el manejo de estos dineros. Algunos de ustedes ya saben que estas plataformas del GESPRO y el SWIFT tienen diferentes usuarios. Son usuario de labor y revisa, prueba y envía, usuario de la parte financiera, y todo eso debe delegarse sobre diferentes personas dentro de la universidad. Nos tocó hacer toda esa ecología, todo ese medio ambiente ahí para poder hacer ese montaje sobre la universidad, porque la universidad ya tenía una experiencia en el manejo de sistemas de dinero de inversión del Sistema General de Regalías, pero con montos muy pequeños, apenas de doctorado, para apoyar becas doctorales, y ahorita está apoyando una beca postdoctoral, pero no lo teníamos con dinero de esta cuantía. Adrián. Entonces, ¿sí? Está terminando. Sí. Entonces, nosotros vamos a empezar la etapa 6 ya, y nos queda esto por ejecutar. Vamos a tener 12 meses a partir de que generemos ese CDP presupuestal. Tenemos 12 meses para ejecutarlo, porque ahí empieza a contar el tiempo de ejecución. Les agradezco la invitación. Esto era lo que tenía para comentarles y para contarles. Si tienen alguna pregunta, el doctor Rey y quien les habla, estamos prestos a escucharlos. La charla la hemos titulado COVID-19, oportunidades y aportes desde un trabajo multidisciplinar, una mirada desde el Caribe colombiano. Como ya presentaba el doctor Carlos, pues soy Karen Cecilia Flores Lozano y los voy a acompañar en esta charla. Seguramente que del contexto sobre la COVID-19 ya han escuchado bastante, sin embargo, pues recordar que el pasado 22 de marzo la OMS declara el estado de pandemia a nivel mundial, el 11 de marzo. Bien, los casos empezaron a crecer a nivel mundial, ¿verdad? Se fueron presentando los casos en todo el mundo, y desde ese mismo momento empezaron muchas situaciones, pues, como de inquietudes a nivel matemático, a nivel estadístico, a nivel de salud principalmente. Y llegó un momento en que desde la universidad y desde los diferentes departamentos decidimos reunir, por decirlo de alguna manera, ese mundo de inquietudes que fueron surgiendo alrededor del tema de la pandemia. Por supuesto, la pandemia llega a Colombia y se va extendiendo en las diferentes ciudades del país, y vamos como poniendo más atención a todas esas variables que de alguna manera van explicando la aparición y el comportamiento de esta enfermedad en nuestro país. En Barranquilla se presentó el primer caso el 26 de marzo, y junto a eso empezaron como a surgir ya no solo inquietudes, sino propuestas para dar solución a esas inquietudes. Recuerdo también que en ese momento surgieron convocatorias a nivel de Ministerio de Ciencias, algunas convocatorias internacionales que ya iban como buscando o apostándole a buscar propuestas para la solución
o para el entendimiento inicialmente de esta situación. Es por eso que la Universidad del Norte empieza un trabajo, empieza a aunar esfuerzos entre distintas divisiones, entre esas la División de Ciencias Básicas con su Departamento de Matemáticas y Estadística y su Departamento de Química y Biología, el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Medicina. Entonces, estos departamentos y sus respectivos grupos de investigación, que son quienes los soportan, empiezan a trabajar en conjunto y a aunar esfuerzos para dar respuesta y para canalizar todo ese montón de propuestas que fueron surgiendo. Departamento de Matemáticas y Estadística, principalmente, Departamento de Biología y Química, junto al de Medicina y Salud Pública. Uno de los primeros trabajos que surgen de todo ese proceso es la aplicación que quizás conozcan ustedes, que se llama Coronability. Esta aplicación permite estimar la probabilidad de ser infectado con el virus de COVID-19, condicionado al comportamiento social de las personas, al lugar de procedencia, a la edad, entre otros. Bueno, como yo les voy a compartir la presentación, si desean también pueden acceder a la aplicación o a cada una de estas herramientas que voy a ir enseñando. Luego, otro grupo también del Departamento de Matemáticas y Estadística y junto a profesores que pertenecen a la Sociedad Colombiana de Matemáticas, desarrollan el dashboard para hacerle seguimiento a uno de los indicadores epidemiológicos que el gobierno nacional sugirió para el seguimiento de la pandemia, que es el RT, el número reproductivo básico en el tiempo, que nos permite identificar cuántas personas soy capaz de infectar a través del tiempo después de haber sido infectado. Este tablero también es un tablero dinámico en el cual podemos encontrar los valores de RT para las diferentes ciudades del país y a través del tiempo, ¿verdad? Siguiendo toda la serie del tiempo. Además cuenta con las fechas claves que el gobierno nacional ha colocado, como en los inicios de cuarentena, etc. También para más información está aquí en este enlace. Luego surge, como a finales de mayo, empieza o sea, ustedes saben por las noticias que en Barranquilla, pues fuimos uno de los casi que epicentros del país, y el número de casos se incrementó de una manera fuerte en pocos meses. Entonces empezamos un diálogo con la alcaldía de Barranquilla y establecimos una alianza para fortalecer las estrategias adoptadas ya por la alcaldía y que estaban encaminadas a la prevención y control de la velocidad de contagio por COVID-19. Básicamente lo que desarrollamos aquí, el grupo de matemáticas y estadística con el grupo de química y biología y de salud pública, fue un tablero de visualización también y de seguimiento y monitoreo de los indicadores epidemiológicos sugeridos por el gobierno nacional, más unas curvas de predicción basadas en modelos estocásticos, modelos que nos permiten predecir el número de casos, el número de infectados, fallecidos y recuperados. Ahora les enseño un poco el tablero también, pero esta es como la vista preliminar. Allí encontramos indicadores, los indicadores de tasas de mortalidad, de letalidad, los días de duplicidad, entre otros, y algo muy importante y que cubre, bueno, ha cubierto las expectativas de estas personas de la alcaldía, del trabajo con la alcaldía, es que hemos podido hacer algunas estimaciones y predicciones por localidad, porque pudimos contar con información georreferenciada de los individuos y pudimos hacer este tipo de análisis. Además de un módulo de predicciones y comparación con las principales ciudades del país. Bueno, esto es parte de lo que se ve allí en el tablero de los indicadores y las curvas, como les decía, de predicción, donde utilizamos modelos de tipo determinístico y modelos también en los cuales se incorporó estocasticidad.
También evaluamos el riesgo, sobre todo en los días futuros, las probabilidades de nuevos infectados a lo largo de un periodo de tiempo. Luego ese aporte, digamos, desde las ciencias básicas se ha ido como expandiendo en otras situaciones y en otros proyectos que quizás no surgen directamente de ciencias básicas, pero que involucran el aporte que podemos dar. Uno de ellos es de la convocatoria esta de MinCiencias, pues obtuvimos este proyecto que es el estudio de seroprevalencia en Colombia, un estudio que nos va a permitir comprender el comportamiento del virus, el porcentaje de la población a la que llegó el virus y qué tanta inmunidad se desarrolló. Aquí hay un fuerte componente estadístico también, el cual pues está liderado por parte del grupo del departamento. Este estudio de seroprevalencia ya empezó en Leticia, ahí está el enlace de las noticias del INS, y luego se va a hacer en Barranquilla. Seguido de eso también desde el Departamento de Química y Biología, un fuerte apoyo en cuanto al componente de biología molecular, en el fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública, en el cual también se fueron desarrollando algunas pruebas, y esto permitió una alianza con la Secretaría de Salud Departamental. Bien, en Uninorte también tenemos y queremos fortalecer, hemos querido en medio de esta situación fortalecer la responsabilidad social, y tenemos un proyecto transversal que es Uninorte Social en los municipios de Manatí y Santa Lucía. Junto a los diferentes directivos y personas encargadas del tema de salud, secretarías de salud municipales, etcétera, hemos ido desarrollando también con el Departamento de Matemáticas y Estadística y Salud Pública un boletín epidemiológico relacionado con el seguimiento de los casos y sobre todo los casos de muerte en estos municipios. Para ello estamos... Ay, qué pena. Ya se me acabó el tiempo. Está terminando, sí, señora. Sí, ya. Y por último, y no menos importante, de pronto un aporte a la parte clínica en algunos productos como este, en el cual estuvimos evaluando los efectos psicológicos del COVID-19 en mujeres embarazadas en Colombia, y para eso un estudio en 7 ciudades de las principales del país. Una última noticia, o sea, de las más recientes, la universidad va a ser parte del ensayo clínico de la vacuna de COVID-19. Como los resultados así importantes, lo que ya he mencionado, aportes de la Academia a la Situación Mundial de Salud generada por el COVID-19, las alianzas que se han hecho a través de proyectos intersectoriales entre la academia, el sector público y privado, pues toda la producción intelectual también que se está generando y la participación en eventos de divulgación científica. Gracias. ¿Cuál ha sido la participación de estudiantes de posgrado en estos procesos? En la Universidad Simón Bolívar tenemos dentro del grupo que comenzó el 18 de abril, tenemos 7 egresados de nuestra maestría de genética que se han especializado en diagnóstico, y tenemos dentro de esos 7 hay uno que es estudiante del doctorado en genética y biología molecular, que se graduó de la maestría y ahora comienza el doctorado en enero, en la corte de enero. Entonces, sí, además de los profesores, ¿no? Éramos un grupo de 15, o somos un grupo de 15, dentro de los cuales éramos 6, 7 profesores y los 7, 8 egresados de la maestría. Y dentro de esos egresados hay estudiantes de maestría, una estudiante de maestría y el estudiante de doctorado que te comenté. Ok. ¿Algún otro quiere contarnos un poquito de la participación de estudiantes de posgrado? Sí, yo, Karen. Adelante, Karen. Gracias. Bueno, sí, nosotros en los diferentes proyectos que mencioné y las actividades que estamos desarrollando con la alcaldía y bueno, las que les conté, hemos incorporado estudiantes de pregrado y de posgrado. Los de posgrado básicamente son los de la maestría en estadística aplicada, de la maestría en epidemiología en general, ¿verdad? En ciencias naturales también hay.
Y de pregrado hay 2 estudiantes que se han inclinado por el tema de ciencia de datos, la parte de visualización, y han participado en la elaboración de los tableros, de los dashboards de estos que les mostraba. Pues básicamente esa ha sido la participación de nuestros estudiantes que están activos en estos grupos de trabajo. Gracias, profesora Karen. ¿Alguien de la Universidad Javeriana o de la Universidad Militar quiere responder? Sí, sí, señor. Pido la palabra. Adelante, Adrián. Gracias. Nosotros tenemos un estudiante del doctorado en Ciencias Aplicadas aquí en nuestra facultad. Tenemos también un estudiante de la maestría en Biología Aplicada y tenemos también estudiantes de las especialidades médicas de la Facultad de Medicina. Ahí, ese fue un punto de apoyo para poder realizar bien estos proyectos y también para el aprendizaje de ellos, ¿no? Y para el hacer universidad también, ¿no? Entonces, esa pregunta que hace nuestra profesora Judy es una pregunta muy importante, muy relevante, porque en este tipo de procesos tienen que ir los estudiantes por nuestros ambientes académicos mismos, ¿no? Gracias, profesora Adrián. ¿La profesora Ángela está? Simplemente para contarles que ha sido liderado principalmente por los profesores de la universidad. Todas las intervenciones, todos los webinars han sido liderados por los profesores, pero hemos tenido la participación de los estudiantes asistiendo a los webinars y compartiendo la información.